En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Somos Coispu. Estamos con vos. Estamos cerca. En Argentina, los suelos fértiles y climas templados le otorgan un papel preponderante en el sector agropecuario a nivel mundial. Además, el país cuenta con una considerable y variada infraestructura industrial y una gran capacidad intelectual de sus profesionales en el campo científico y tecnológico. Pero, lamentablemente, la historia económica de la Argentina tiene algunos factores que la identifican: la inestabilidad y los desacuerdos en la adopción de un modelo económico. Y en las últimas décadas se sumó un nuevo ingrediente: la desconfianza de la sociedad en el billete argentino. Y 2023 encuentra a la Argentina nuevamente con una delicada situación económica y por ende social. Una inflación interanual que supera el 100% y la pobreza alcanza casi al 40% de la población. Para entender por qué llegamos otra vez hasta aquí, convocamos a la Asociación Argentina de Historia Económica. Bienvenidos. La propia historia del país es muy movida, pero hay ciertas cosas que reaparecen una y otra vez. Por darte un ejemplo, hoy nos quejamos, bueno, por la inflación, por la devaluación y demás. Recién justo hablaba con un colega acerca de la devaluación de 1826, que fue más o menos de un 100%. La devaluación, estoy hablando contra el peso fuerte, que en esa época se usaba como si fuera hoy el oro, el dólar, pero bueno, era una moneda de plata, de la cual, por otro lado, es la que surgió el dólar, si vamos al caso, ¿no? Es decir, una moneda de plata contra la cual los billetes de dólar en los inicios de los Estados Unidos se devaluaban también porque estaban nominados en esa moneda de plata, que era el circulante universal, la moneda de plata acuñada en México, en Potosí. Circulante universal que se producía justamente en el norte, realmente la República de Bolivia, ¿no? Y que, como se llama el Río de la Plata y Argentina, es todo relacionado con la plata, pasaba por aquí para ir al mundo. Bien, ¿qué ocurrió? A partir de 1810, ese flujo de plata que salía por Buenos Aires empieza a ralear por las guerras, porque bueno, finalmente Bolivia se independiza, entonces, en fin, ya no hay un control político sobre ese centro de producción. Y hay que buscarle un sustituto. Y el sustituto es el papel moneda. Entonces, esta cuestión de lo que nos pasa ahora lo ves también atrás, lo ves también al ir para atrás, desprender. Pero sí, como historiador, me compete alertar a los que toman decisiones, alertar a la gente que no es fácil salir de algo así. No es fácil porque se ha roto un puente fundamental que es la confianza. ¿Sí? A lo largo del siglo XIX, lo que vos tenías era todo esto mismo que vemos ahora, quizás un poco menos fuerte, sí, pero había confianza. ¿Cómo se hacía esa confianza? Porque los gobiernos en determinado momento volvían a tratar de subir la paridad del peso, es decir, recompraban a través de colocaciones de bonos, etcétera, o, por ejemplo, ¿no? Con digamos, librando propiedad pública. Las tierras públicas las vendían, como hizo Rosas en 1836, contra billetes emitidos. Y te digo esto porque también había déficit fiscal, ¿no? Viste que hoy en día también se habla de que, claro, el gran problema es el déficit fiscal, el gran problema es que se emite mucho porque hay que tapar el déficit fiscal. Bueno, es cierto, sí. Pero también el siglo XIX creo que hubo 2 o 3 presupuestos con superávit. Es decir, todo el resto fue déficit, ni hablar las provincias. Y hubo guerras, hubo revoluciones, hubo momentos de durísima conflictividad que tenían que, en fin, digamos, inmediatamente aumentar los gastos. Y los gastos se suplían justamente a menudo con la emisión de dinero, ¿sí? ¿Qué significa esto? A ver, había un acuerdo básico, yo creo que es una de las cosas que más nos diferencian de la actualidad,
en la vieja clase política, en esa clase política que en 1810 toma el poder, el acuerdo básico estaba en que las normas de la economía liberal, es decir, abrir al comercio a todo el planeta, etcétera, no se tocaban. Entonces, ese acuerdo básico, me parece que ahora, o en los últimos 30, 40, si querés, 70 años, está faltando. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cufie, agricultura de precisión. Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie. De la precisión a la exactitud. Una Argentina que inició el siglo XX con una posición privilegiada a nivel mundial no ha logrado desarrollarse económicamente en todo ese centenio y tampoco en los años transitados en lo que va del siglo XXI. A esta realidad, algunos economistas la denominan la paradoja argentina. No sé si es algo que se pueda solucionar muy fácilmente, porque un acuerdo político implicaría coincidir en un proyecto de país, es decir, en algo de aquí a 20, 30, 40 años más. Y ahí tenemos algo muy, muy fuerte, que es las convicciones, el marco, la ideología que está detrás de los que, en fin, acceden al poder, que también refleja la ideología de quienes los votan, obviamente. Se ha hablado mucho, mucha gente cree todavía en estas cuestiones de la dependencia, de que la culpa está afuera, etcétera. Yo no diría que es tan así, por lo menos en mi opinión, pero sí que hay toda una serie de condiciones de la Argentina y de lo que era la Argentina que también fueron cambiando. Por ejemplo, al momento de la independencia en 1810, vos tenías lo que era eso, un país, un conjunto de provincias, en el cual había mucha tierra y poca gente, ¿sí? Mucha tierra y poca gente significa que podés producir algo, ¿no? Siempre y cuando te recuestes sobre ese factor abundante que es la tierra y lo vendas al exterior, porque no vas a tener un mercado interior, ¿no? Como para absorber lo que produzcas, porque no tenés suficiente cantidad de clientes. Entonces, lo que más lógicamente estaba cerca de eso son productos agrícolas, ganaderos, etcétera, que son los que durante el siglo XIX van a predominar en las exportaciones. Y a partir de ahí vos podés decir, bueno, el poder de compra que generas con las exportaciones te permite a su vez importar. Esa economía a partir de cierto momento también empezó a incorporar industria. Por ejemplo, a partir de los años 1850, 60, 70, ya tenés muchos intentos de construir una industria nacional, entre comillas. Por supuesto que eso tiene sus limitaciones, pero por ejemplo, en los años 1880 tenés ingenios azucareros en Tucumán, en Jujuy, muy importantes. Más adelante vas a tener toda una serie de iniciativas, por ejemplo, en los frigoríficos, molinos harineros y demás, que van armando una base industrial, al punto que te digo, para 1920, por ahí, la industria ya está siendo en el PBI más grande que la agricultura y la ganadería sumadas, como para darte una idea de lo que era el sector, ¿no? Era el sector industrial más importante de toda Latinoamérica. ¿Cuál es el problema? El capital, porque vos tenés, en fin, tenés tierra, tenés espacio y demás, tenés salarios altos, porque en ese momento, acá, aunque hoy cueste creerlo, un salario de un obrero, el nivel de vida de un obrero era similar o superior incluso a los europeos. Entonces, ¿cómo haces para producir algo que compita con lo que se produce en Europa, que en esa época era industria, ¿no? Con condiciones más o menos aceptables? Y se recostaba entonces en la ventaja de los insumos, que en este caso son, como en el caso de los frigoríficos, molinos harineros, son productos
agrarios. De esa manera se podía competir internacionalmente. También la escala de los establecimientos era muy grande porque, digamos, eso también te implicaba menores costos por unidad. Pero todo eso también genera desigualdad. ¿Por qué? Porque se concentra capital, vos también estás importando capital porque es una economía de capital escaso, y eso te crea tensiones, tensiones estructurales. Que de última, uno dice, aparece el radicalismo, aparece el peronismo en el siglo XX, tiene que ver con esto, ¿sí? Pero hay una serie de elementos, ¿no?, que permanecen o que están todavía, y otros elementos que han cambiado. Ya no es un país que tenga una, digamos, una población tan escasa, ¿no? Pero también tenemos todavía un mercado chico porque el ingreso es muy, muy, muy bajo. Entonces tenés eso, ¿no? Como que hay falta de capital, hay problemas para adaptarse a este mundo que cambia tan rápido y hay cosas que se mantienen, que son muy parecidas con con las que había en el siglo XIX, pero que el contexto ha cambiado. Asegura tu auto en la segunda y maneja tranquilo, porque con más de 800.000 autos asegurados en todo el país, somos una compañía en constante crecimiento que te simplifica la vida y te pone a vos siempre en primer lugar. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. En Coispu trabajamos para estar cada vez más conectados. Estamos con vos, estamos cerca. Encontranos en las redes como @coispumsjz y contanos tu experiencia. Tu opinión nos interesa. Para mediados de la década de 1970, el gobierno militar de entonces liberalizó la economía en la Argentina, pero poco tiempo después se agregó un nuevo problema adicional en nuestro país: la falta de confianza de la población hacia su moneda nacional, un problema que continúa hasta los días actuales. Y a partir de cierto momento, a partir de 1975, cuando se quiebra la confianza, porque justamente está el Rodrigazo y todo eso, entonces ahí tenemos un problema adicional, es decir, ya la gente no le cree más al peso. En fin, la moneda es medio de cambio, etcétera, y de reserva de valor. Si no cumple el rol de reserva de valor, entonces no hay acumulación de capital. Si no hay acumulación de capital, tampoco va a haber posibilidades de invertir, porque en fin, no va a haber gente que ahorre, que preste, etcétera. Y ese es uno de los problemas que tenemos ahora. Yo creo que es uno de los fundamentales, ¿no? Quizá más incluso que la devaluación, o por eso creo que estamos en un periodo un poco bisagra, ¿no? Es decir, ya no se trata tanto de un proyecto, eso es algo que hay que plantearlo realmente, hay que decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos hacer con esto? Y además está la coyuntura, lo inmediato. Entonces, lo inmediato es esto: resolver la devaluación, resolver el déficit, resolver el valor del dólar, etcétera. Entonces, se van imbricando ambas cosas, pero me parece que no queda mucha más alternativa que salir justamente a través de esta vía que se genera a partir de la exportación. Es decir, no podemos contar con una industria para el mercado interno ya, porque el mercado interno está destruido. Es decir, ya no es lo mismo que antes. Y lo único que podemos hacer es eso: exportar, vender hacia afuera, acumular a partir de allí, lograr inversiones a partir de allí y lentamente, en fin, que la rueda vuelva a moverse. Para mí el modelo me parece que es casi una de las pocas o la única opción que nos queda, es crecer a través de exportar. Exportar significa generar poder de compra internacional y eso se puede hacer primero con los sectores tradicionales en este momento, que son los del campo. Pero hay que pensar esto, es decir, en este momento estamos exportando casi lo mismo que hace 50, 60, 70 años. En el siglo XIX, vos, digamos, a medida que pasaban 10, 20 años, cambiaba lo que se exportaba. Se exportaban otras cosas, se exportaba primero cueros, luego se empezó a exportar, en fin, lana, luego trigo, después harina, después carne enfriada. Es decir, fue incluso complejizando la pauta hacia productos industriales, agroindustriales. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Y estamos exportando trigo, maíz, soja. Y son productos que hace mucho tiempo que venimos exportando. Es decir, el campo tiene que incluso reconfigurarse. Para eso necesita capital. Entonces, lo vas a poner al campo a producir y a que sostenga todo el resto de los sectores de la economía. Y es un problema, porque lo van a hacer, es decir, se puede hacer, pero el tema es que a la vez estás quitándole posibilidades de inversión o de reinversión en el campo.
Entonces, lo que yo digo, lo que me parece que sería un buen proyecto es eso. Está bien, nos ponemos a exportar, pero que no sea un solo sector, que sean varios. ¿Cómo hacerlo? Tenemos oportunidades, o eso dicen, ¿no? En litio, en energía, en economía del conocimiento. Y bueno, hay que poner muchas fichas allí para que esos sectores generen a su vez exportaciones, generen a su vez bienestar económico y sobre todo poder de compra internacional. Y eso a su vez también te puede generar corrientes de inversión. Descubrí Patio Alberdi. Una transformación. El mismo lugar para la imaginación. Patio Alberdi, donde todo se suma a la aventura de jugar. Vení a disfrutarlo. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. Hay una profesión que está presente en Córdoba desde el mismo día del nacimiento de la capital provincial. El 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera le indicó al escribano Francisco de Torres que redacte el primer documento notarial, el acta de fundación de la ciudad. Desde entonces, esta profesión se desarrolló acompañando la historia de Córdoba y en 1917 se formó la primera asociación que los representaba, el Colegio de Escribanos de Córdoba. Y desde 1943, tras la sanción de la ley número 4051, la institución corporativa, que inicialmente había sido una asociación privada de notarios, pasó a ser un organismo oficial. Y Córdoba, pionera en el país en muchos acontecimientos, fue la primera provincia argentina que oficializó los colegios profesionales y en estas instituciones quedó el gobierno de la matrícula de sus asociados. Y una de las instituciones más importantes del país es el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba. La de escribano es una de las profesiones con mayor trascendencia y con mayor longevidad en la historia del mundo. Si nos ponemos a ver, desde 1573, ya con la fundación de Córdoba, en el acta fundacional hubo un escribano que dejó asentado esa circunstancia. Entonces, bueno, esto ha ido corriendo a lo largo de la historia. Son 106 años acompañando al notariado, pero también acompañando a la sociedad. Nuestro colegio fue sede en la primera jornada notarial argentina que se llevó a cabo en el país. El escribano es un profesional de derecho que ejerce una función pública. Dentro de sus funciones es la de brindar seguridad jurídica a cada uno de los actos dentro de los que interviene. Damos fe pública de lo que pasa en presencia nuestra. Escribano no es solamente el acto en donde interviene, sino también el acto preescriturario, que es todo el asesoramiento que se le brinda a la gente. Si el acto se puede realizar, si no se puede realizar, cuáles son los requisitos para que se realice. Hay muchas veces que nos dicen, uy, exigen un montón de cosas, pero son un montón de cosas que están ceñidas a las disposiciones legales vigentes. Por ejemplo, nos pasa que dice, pero si es el único hijo que tenía, no tenía otro hijo, ¿por qué me pide la declaratoria de herederos? Y porque es obligación hacerlo. O sea, no tengo otra forma de poder realizar el acto si no tengo esa declaratoria de herederos. Y a su vez pedir una copia apta para tracto abreviado. ¿Por qué? Porque sin eso no puedo transferir el inmueble. Entonces son distintas cuestiones que por ahí generan un desconocimiento, pero el escribano en esto tiene que estar atento a las leyes. Dentro del protocolo es como que se deja la huella de lo que se hace. En muchas oportunidades, ¿qué es lo que plantean? Y lo escuchamos permanentemente. El Congreso funciona como una escribanía. Lo has escuchado vos, lo hemos escuchado todos. Y perdón el término, pero yo diría, si el Congreso funcionase como una escribanía, seríamos Suiza. Por todas las cosas que uno tiene que llevar a cabo y tiene que respetar. Nosotros tenemos que respetar UIF, tenemos que hacer declaraciones juradas, tenemos que hacer de agentes de retención. También en muchas oportunidades se nos ha dicho que somos el costo
que hay en la sociedad y en todas las operaciones. Y si uno se pone a analizar los costos, el escribano es el que menos costo insume en cuanto a los honorarios. Lo que pasa es que dentro de un costo de la escritura, nosotros hacemos de agentes de retención del Estado. Entonces hay que pagar, tenemos que retener el impuesto de sellos, la tasa del registro, tenemos que retener el impuesto a la transferencia o el impuesto a las ganancias, todas esas cuestiones. Por ahí se ven como que es el escribano es el costo. En realidad no es el costo el escribano. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione, contenemos valor. Abelardo Cufie, agricultura de precisión. Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie. De la precisión a la exactitud. El Colegio de Escribanos de Córdoba acaba de cumplir 106 años de vida y en la actualidad, además de la permanente capacitación, deben lidiar con algo más, el avance de la tecnología para que los derechos de la población sean iguales para todos. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que ha sido realizado en conjunto con algunos legisladores y asesores. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad que la tecnología avanza permanentemente y frente a esto tenemos que estar preparados. No tenemos una ley que regule cuestiones digitales. Se realizó en algunas jurisdicciones del país, como fueron certificaciones de firmas a distancia, que eso lo hemos podido ver en los medios. Nosotros por lo menos estamos totalmente en contra, porque una de las funciones que tiene el escribano es justamente la de la inmediatez, es decir, la del trato personal con la gente. Porque yo acá mientras te estoy viendo, si yo te estuviese tomando una firma, yo no puedo saber si atrás de esta pantalla hay alguien que tiene con un revólver a tu hijo, a tu esposa, amenazándote o amedrentándote para que firmes tal o cual instrumento. Y uno de los requisitos y elementos que tiene el escribano es esa audiencia previa con la gente, enterarse, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que necesita hacer, por qué quiere realizar el acto. Hay muchas veces que a nosotros nos llegan cosas y nos dicen, quiero hacer tal cosa, quiero otorgar tal acto. Y uno le dice, pero ¿por qué vas a otorgar ese acto? ¿Por qué vas a hacer esto? No, mira, yo creo que esto no te conviene hacerlo porque te puede generar algún tipo de conflicto. Muchas veces existe este desconocimiento porque la gente, y lo veo por los propios amigos, que te dicen, uy, el escribano está sentado atrás del escritorio y le llueve la plata. Y yo diría, ojalá fuese que me lloviese la plata. Las actividades que tenemos que hacer permanentemente, hoy por hoy, y volviendo al tema de la tecnología, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, para acceder a todo lo que tenga que ver con el registro, con rentas y con catastro, a través de una página virtual, CIDI, Ciudadano Digital. ¿Qué problema tenemos? Con el registro general de la provincia, con el tema de la digitalización, como ustedes saben, se pueden presentar escrituras para inscribirse en soporte digital. ¿Qué significa esto? Conforme los reglamentos, el testimonio digital yo te lo paso por un PDF. No te lo doy en soporte papel. El instrumento que vale es el PDF. Para favorecer o fomentar estas inscripciones digitales, ¿qué hizo la provincia ya desde el año pasado? Reduce el impuesto de sellos cuando vos inscribís digitalmente. Algo que se ha planteado que es totalmente inconstitucional. Nosotros no podemos hacer el planteo porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Como colegio lo pueden hacer los particulares, ¿me entendés, Jesús? ¿Qué pasa en esto? En igual circunstancia, iguales sujetos, igual capacidad contributiva, ¿sí?
paga el 50% del impuesto de sellos por hacerlo digital y paga el 100% del impuesto de sellos si lo hace o lo quiere en soporte papel. Si ellos hubiesen hecho esa reducción con el servicio, es decir, con la tasa del registro, me parece excelente. Cobra, si querés, cuando vos lo haces en soporte papel, 3 veces más caro, pero no con el impuesto. Está porque graban situaciones diferentes. En esto hemos tenido algunos entredichos con la provincia, y en esto lo saben, se logró el año pasado la coexistencia, porque estaba planteado desde el Ministerio de Finanzas la cuestión de que fuese todo digital. ¿Cuál es el problema que tenemos? En una provincia donde, dicho por la propia provincia, ¿no es cierto?, el 60% tiene acceso a la tecnología, es muy complicado establecer todo en formato digital. ¿Por qué? Porque si no hay gente que queda fuera del sistema. Nuestra pelea es tratar de ser inclusivos y que todas las personas tengan el mismo acceso. Y la función del colegio es esta, la de proteger a todos los ciudadanos, de que todos puedan tener igualdad de acceso. Desde el año 2013 se realiza en todo el país la jornada notarial gratuita para acercar a la población información sobre cuáles son los servicios que deben contar con el asesoramiento y participación de un escribano. Nosotros en este sentido, desde hace 2 años, decidimos acercarnos a los barrios más carenciados, porque antes se hacía, por ejemplo, en los CPC o se hacía en los shoppings. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Acercarnos a los sectores, hablar con los centros vecinales de los barrios con mayores quizás dificultades o posibilidades para poder tener acceso a esto. De todas formas, te quiero decir que más allá de ese día que se fija como jornada de asesoramiento gratuito, en el Colegio de Escribanos hay una comisión que funciona permanentemente todas las semanas, durante todo el año, en donde se efectúan consultas gratuitas. El asesoramiento que nosotros prestamos y la colaboración es realmente en este sentido muy amplia, y en esto hay gran colaboración por parte de todo el notariado. Participamos en numerosos convenios celebrados con el gobierno provincial, el gobierno municipal, para hacer escrituras con honorarios muy, muy bajitos, en donde paga la provincia o paga el municipio para que los sectores de escasos recursos tengan acceso a su escritura. Y realmente para mí es fabuloso. Amo la profesión que tengo. Realmente me esfuerzo día a día, me encanta el contacto con la gente, poder colaborar, poder ayudarlos. Es realmente algo que da muchas satisfacciones, aunque muchos dolores por ahí de cabeza. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar atento a todo. Una comita que pusiste mal, un numerito que pusiste mal. O sea, trae aparejada mucha responsabilidad que hay veces la gente no lo vislumbra y piensa que es copia y pega, y no es copia y pega, porque todo tiene una vicisitud diferente. Entonces hay que sentarse a estudiar por cada uno de los trámites que a uno le traen a la oficina. Te da muchas satisfacciones, sobre todo el poder ayudar a la gente. Para mí eso es fundamental, no tiene precio. Y así vivimos un nuevo capítulo con historia para conocer qué nos pasa como país y también saber cómo trabajan las distintas asociaciones profesionales para colaborar en la sociedad. Nos vemos la semana que viene en esta pantalla y a la misma hora. Hasta entonces, y muchas gracias. En Bertotto Boglione contenemos valor. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Somos Coispu. Estamos con vos. Estamos cerca.